Bueno, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Doctora también, economista también, especialista en energía. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Qué peso estar después de Jorge. Bueno, claro. Qué peso. María, me imagino que con mucho trajín últimamente, no solo por ya tu cualidad de madre, ¿no? O tu estado de madre. Digo, ahí se está moviendo mucho el avispero Bahía Blanca con el tema de la energía. Un poco tiene que ver esto de la zona fría y claramente el lanzamiento del Observatorio de Tarifas Eléctricas. Seguramente te han llamado mucho de los medios, el trajín no solo por ser mamá. Sí, a ver, fueron 2 semanas bastante movidas. Hay una discusión muy fuerte en lo que tiene que ver con subsidios energéticos, en este caso en particular, con lo que está vinculado al gas, digamos, sí. No a la electricidad, sino al gas, que obviamente nos pega de lleno a las y los bahienses. Entonces, bueno, sí, la verdad que fueron unas semanas de bastante consulta, porque bueno, hay un posicionamiento local bastante fuerte respecto de... ¿Cuál es tu posicionamiento al respecto? Mira, mi posicionamiento no tiene que ver tanto con el régimen en sí mismo. Tengo una posición respecto al régimen de ley de zona fría y en particular al proyecto que presenta, digamos, el gobierno nacional y se discutió en diputados, pero tiene más que ver con cuál es el foco de la discusión en lo que tiene que ver con Bahía Blanca, ¿no? A mí me parece que la discusión para el caso de Bahía no es la modificación del proyecto del régimen o no, sino es si Bahía es zona fría o no. Porque digo, la discusión del régimen es una modificación a los beneficios de un subsidio, claro, al gas, tanto envasado como de red, y a su vez tiene que ver con la cobertura territorial, ¿no? Hay dos cosas que están en simultáneo, ¿no? Y a mí me parece que la jugada más importante que tiene Bahía Blanca no es discutir la modificación del proyecto, sino discutir por qué, por ejemplo, teniendo temperaturas similares a Comodoro Rivadavia y demás, la discusión tiene que ser por qué no entramos con un tratamiento diferencial o no somos incluidos dentro de la Patagonia o del régimen de, digamos, de lo que se considera zona fría, como lo hizo en su momento Patagones, por ejemplo. Bueno, es algo que yo estoy hablando con muchos funcionarios o legisladores, digo, ¿qué pasa con Bahía Blanca? Que ya no tenemos músculo, no tenemos fuerza, no podemos ir a discutir nada, somos pocos, somos pocas manos para levantar. Sí, a ver, yo creo que... Digo, y de esta manera nos vienen sacando cositas, ¿claro? A ver, yo creo que fuerza hay. Bahía se ha posicionado muy fuerte respecto de esta discusión, tanto el gobierno local de turno como representantes de distintas fuerzas que hoy no ocupan el gobierno municipal, pero que no necesariamente son, digamos, del Grupo de la Libertad Avanza, que es de donde viene este proyecto de modificación. Creo que las voces se están haciendo sentir y que en este sentido quizás abroquelarnos o agruparnos con representantes, digamos, con senadores, por ejemplo, de otras ciudades y de otros territorios que tienen la misma posición que nosotros puede ser de ayuda. Pero a mí me parece que es súper importante como distinguir un poco la discusión, ¿no? Una cosa es si estamos de acuerdo o no con la modificación al régimen de subsidio que está en la ley de zona fría, y otra discusión es si Bahía merece o no estar adentro. Claro, ¿no? Porque me parece que si mezclamos las dos cosas, el mensaje, sobre sin todo duda, Bahía para Blanca los bahienses, es muy malo. Claro, bueno, por lo menos para mí, yo no tengo duda de que Bahía Blanca tiene clima muy difícil, de hecho está cambiando muchísimo, lo hemos vivido todos, pero por otro lado, tal vez el régimen que estaba no sea justo para todos. Sí, a ver, yo siempre fui muy crítica del régimen de ley de zona fría. ¿De los subsidios? No de los subsidios, yo estoy a favor de los subsidios, pero los subsidios bien pensados y bien aplicados. Cuando nosotros hacemos estudios de la incidencia que tiene la ley de zona fría como régimen de subsidio al gas en la población argentina en general, lo que encontramos es que es un subsidio pro rico. Cuando los economistas decimos ese término, lo que estamos queriendo decir en el fondo es que la mayor parte del subsidio es apropiada por los sectores de más altos ingresos, ¿no? Entonces, si uno mira, y simplificándotelo mucho, si uno mira es un subsidio que llega a los diferentes estratos, pero que penetra mayormente en hogares de clase alta. Pasa por lo general con todos los subsidios.
siempre pasan esas cosas. A ver, Es lo que se criticaba tanto del gobierno anterior. Exacto. Pasaba mucho con los subsidios energéticos en general. Desde 2022 se puso en marcha una focalización de los subsidios a la energía, que fue el famoso RACE, que ahora pasó a ser el CEF, y son intentos de focalización. Pero bueno, sí es cierto que son cuando viables, vos se pueden llevar adelante, no tienen un trabajo o merecen un trabajo tan minucioso que a mí, honestamente, me cuesta No, yo creo pensar que lo puedan llevar adelante con honestidad. A ver, se puede hacer algo prolijo, por supuesto, que cuanto más meticuloso uno se pone en los criterios, la complejidad digamos, del mecanismo de subsidio que uno está diseñando se hace más difícil, pero sí se puede focalizar sin tanto detalle y que sea efectivo, ¿sí? Pero bueno, una de las cosas que yo siempre digo es, cuando vos pasás de un subsidio generalizado o de un subsidio de amplia cobertura, como fue la ley de zona fría después de su ampliación, y vos lo que querés hacer es achicar o acotar la incidencia de ese subsidio en la población, vos lo que estás intentando hacer es focalizar, ¿no? Que es una de las justificaciones de este proyecto que está en discusión. Ahora, cuando vos haces un cambio en un esquema de subsidios, tenés dos tipos de errores: los errores de inclusión y los errores de exclusión. Los errores de inclusión son los errores de asignarle un subsidio a una persona que en realidad, por las condiciones que tiene, no debería ser subsidiada. Claro. Los errores de exclusión son quitarle un subsidio a una persona que, por las condiciones que tiene, debería sostener el subsidio, porque perderlo lo pone en una condición de vulnerabilidad energética, en este caso mucho peor, pero que por los criterios que diseñamos y por los mecanismos de asignación que diseñamos, esa persona o ese hogar te queda fuera, ¿sí? Mi sensación es que este diseño particular tiene mucho riesgo de exclusión de personas que están muy sobre el margen. Y después, por otro lado... Porque además los salarios, los ingresos de la familia no están actualizados. De hecho, están muy deprimidos. No, entonces, y en paralelo te están pasando muchas cosas. En paralelo te están actualizando las tarifas. En paralelo estás claro. en el medio de la puesta en marcha de los subsidios energéticos focalizados, que en el caso puntual del gas natural lo que postulan es que el gas natural va a tener subsidio solo para los hogares vulnerables durante los meses de alta demanda. El resto de los meses, ningún hogar, ni los vulnerables ni los no vulnerables, van a tener subsidio sobre el gas natural. Y en el mientras complejo, tanto, no hay ningún plan ahí de contingencia, nada. Sí, a ver, el CEF tiene un esquema de transición razonable, pero bueno, yo lo que digo es que es muy difícil porque nosotros tenemos todas discusiones aisladas de fenómenos que se combinan. Y una cosa que a mí puntualmente me preocupa para Bahía, pero me preocupa en general, es que este diseño hace un recorte muy considerable sobre el beneficio que va a quedar sobre los hogares vulnerables que van a sostener el régimen de ley de zona fría. Claro. Y eso no se escucha en la discusión, claro. Digo, porque es como que hay una discusión de todos o ninguno, pero los hogares vulnerables que queden van a tener un porcentaje de cobertura mucho menor. Llama la atención que no se escuche, porque en realidad en todos los ajustes lo vimos con las discapacidades, lo vimos en todas partes. Cada vez que se ajusta o se intenta ajustar algo, vemos que hay mucha gente que en realidad lo está pasando mal. Sí, yo creo que es parte de discutir un fenómeno que es tan complejo y tan amplio y que obviamente en esto siempre se enmarca, por supuesto, la discusión política, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, yo soy crítica, muy crítica del esquema de focalización que se está proponiendo. ¿Es un avance hacia la focalización? Sí. Desde mi punto de vista, no una buena. Y a su vez, en el caso puntual de Bahía Blanca, porque me preguntaron mucho cuál era la postura que tengo para Bahía Blanca, para mí sin dudas Bahía debería sostener el régimen de ley de zona fría y la discusión debería ser ahí. ¿Por qué no nos incorporan como se incorporó en su momento Patagones? Y después discutimos también los defectos que tiene. Claro. Tendría que ser secuencial, claro, ¿no? Claro. Y por ahí yo lo hubiese planteado de esa manera. María, han lanzado el Observatorio de Tarifas Eléctricas. Exacto. También muy preocupante. Sí, siempre metiéndonos en algún lío. A ver, el Observatorio de Tarifas Eléctricas es una iniciativa que tenemos desde el Departamento de Economía en base a una discusión que siempre teníamos, y es esta idea de, bueno, en AMBA la electricidad se paga barata, nosotros pagamos caro, la Patagonia paga muy caro. Y nosotros sentíamos que la información que circulaba en torno a esa discusión no era del todo transparente o en algún sentido no estaba bien formulada. Y lo que empezamos a hacer fue reportar mes a mes
las tarifas de más de 36 distribuidoras a lo largo y a lo ancho del país y separar el precio de la energía eléctrica en sí mismo y el precio, o sea, el componente impositivo, ¿no? Porque en diferentes provincias los componentes impositivos son distintos y a su vez hicimos un estudio que lanzamos hace poco que lo que hace es ver cuánto pesa una factura promedio de electricidad en una distribuidora en relación al salario promedio del Claro. territorio que esa distribuidora abastece. Eso también se menciona muchísimo. Han aumentado las tarifas, los ingresos de las familias ahora destinan mucho más ingresos a pagar luz, gas, combustible. Sí, sí, eso es así, pero también es cierto que, por ejemplo, una de las... Pero también el teléfono, el cable, digamos, básicamente todo. Y sí, o sea, la realidad es que nosotros estamos evidenciando un proceso de aumento de precios. De hecho, si uno mira los componentes que justifican los porcentajes de inflación mensual, el componente de servicios, donde está electricidad, gas, agua, etcétera, es uno de los que suele explicar las mayores variaciones. Pero bueno, lo cierto es que cuando uno dice si la electricidad es cara o es barata, uno tiene que tener un punto de comparación, ¿no? ¿Es caro o es barato respecto de qué? Claro. Y una de las cosas que nosotros queríamos ver es, bueno, en promedio, ¿qué esfuerzo hace una familia de AMBA para pagar la electricidad respecto del esfuerzo que hace alguien en la Patagonia? Porque en la Patagonia es verdad, si uno mira la tarifa, es mucho más alta. Pero el salario promedio es mucho más alto también. Entonces, lo que hicimos fue hacer ese ejercicio y la realidad es que eso desmiente algunas cosas que las y los argentinos tenemos como muy inculcadas de AMBA paga la electricidad barata y la Patagonia la paga muy cara, ¿no? Y bueno, y un poco la idea de este observatorio es empezar a mirar esas cosas puntualmente con electricidad, porque es algo que venimos trabajando mucho con Milena Pogiese, pero es aportar un poco de información a las discusiones que hoy son centrales en la discusión que estamos teniendo con ley de zona fría, pero en todo lo que tiene que ver con subsidios energéticos y que van a ser cada vez más importantes porque cada vez estos componentes de gas, electricidad, gas envasado, se desreguló el precio de las garrafas en este contexto también. Sí. Pero bueno, esas discusiones van a empezar a tener cada vez más peso, ¿no? Yo creo que en algún momento, no creo, estoy seguro, hace bastante tiempo te lo pregunté y he hecho también, o ya esta pregunta, que si se condicen, ¿no? Los valores, las tarifas, las facturas que te llegan con las inversiones que hacen las empresas. Hay ahí un... a ver, hay una cuestión porque está claro, todo el mundo siempre dice, no hay que subsidiar, hay que aclarar el tema de las tarifas. Bueno, ok, está bien, pero ¿para qué? A ver, hay en realidad, nosotros venimos de una historia donde las tarifas, además de existir grandes subsidios, digamos, subsidios importantes, tanto a la electricidad como al gas, veníamos de un proceso de más de 10 años donde las tarifas tenían un proceso de actualización muy frenado. Entonces, hay un desfinanciamiento, digamos, y una desinversión por parte de las empresas razonable por el precio que se les permitía cobrar. Venimos de un proceso que ya lleva más de 2 años, donde las tarifas se actualizan y estamos quitando subsidios. Bueno, hay que ver ahora qué sucede con esto. También lo cierto es que hay obviamente distribuidoras, por ejemplo, de electricidad, que están operando de forma más eficiente y hay otras que no, donde en realidad la regulación te dice que las tarifas deben ser eficientes. Claro. Y bueno, hay que hacer ahí un estudio bastante particular para cada distribuidora, para cada empresa que distribuye y que abastece, de cuál es su capacidad de invertir en función de la tarifa que tiene, ¿no? ¿El observatorio es una iniciativa, digamos, de la universidad? ¿Tiene alguna injerencia con el gobierno? ¿O el gobierno, municipal les puede encargar algún trabajo, algún estudio? No. Tal vez para más adelante llevar adelante una política pública, justamente. No, en realidad, a ver, este observatorio es una iniciativa que tuvimos desde el Departamento de Economía junto a Milena Pogiese, que trabajamos estos temas, que surgió de una inquietud de un trabajo a tercero que hicimos, pero no tiene ningún vínculo, digamos, ni con un ente gubernamental. Ya tienen trabajos así desde la universidad, sí. Bueno, esas grandes encuestas que se hacen todos los años. Exacto. Es un trabajo que nace desde nuestra inquietud y desde quizás mostrarle a la población lo que hacemos y para qué sirve lo que producimos, ¿no? ¿A dónde crees que van a llegar con esto? ¿Qué crees que nos van a mostrar? Mira, en el observatorio, básicamente, el observatorio está cambiando un poco la lógica. Para todos los que caminamos en la calle, ¿no? Sí. ¿Qué información vamos a tener? ¿Cómo la vamos a utilizar? El uso, digamos, de la población, digamos, del ciudadano es un poco más difícil,
Pero sí tuvimos mucho impacto en lo que tiene que ver con las discusiones tarifarias entre las distribuidoras y los entes reguladores de distintas provincias. De hecho, la semana pasada nos llamaron muchísimo de Neuquén porque una de las distribuidoras, que es Calf, básicamente salió a discutir con una empresa y con una agrupación diciendo que lo que estaban diciendo de que la tarifa era cara no era verdad y usaron nuestro informe para esa discusión. Yo creo que lo que está haciendo el Observatorio TEA es cambiando un poco la narrativa y los criterios sobre los cuales se discute la política tarifaria en electricidad en Argentina. Claro. Y estamos teniendo mucha incidencia, paradójicamente, en todo lo que es el sur de Argentina. Siempre es muy importante la información porque aclara, básicamente. Sí. Es un poco la idea, es un poco la idea. María, gracias, sabemos que no te sobra el tiempo, gracias por venir a compartir. Seawide Sociedad Anónima. Somos una empresa local con amplia trayectoria que ofrece servicios de estibaje y descarga. Logística integral. Seawide.com.ar. No uses el celular mientras conducís. Elegí la vida. Un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Papá, mamá, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Nuevo salón para eventos en Bahía. Céntrico, 850 metros cuadrados. Capacidad, hasta 400 personas para eventos y hasta 700 para conferencias. Climatizados, cochera, baños y dependencia de usos múltiples. Colegio de Martilleros y Corredores. Teléfono 453-6378. ¿Tenés una idea, una queja o un reclamo de Bahía Blanca? Ahora podés comunicarte con el Consejo Deliberante para obtener una respuesta y darle curso a tu proyecto. Andá a HCD Bahía Blanca en Instagram o a cualquiera de las redes del Consejo y vas a encontrar el link. Entrá a HCD Responde y completa todos los campos. Tu mensaje llegará directo a un grupo de concejales que lo tomará para empezar a trabajar ya mismo. Participá, construyamos juntos la ciudad que queremos. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca.